de la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio de manera sistemática de la carta que Pablo escribe a los Corintios. Si recordáis, estuvimos viendo hace unas semanas que Pablo estaba escribiendo a los creyentes que se encontraban en la iglesia de Corinto. Sabéis que estuvimos matizando en las primeras predicaciones que realmente eran creyentes, y luego veíamos cómo Pablo, entre los principales problemas que trata en la iglesia, era el de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Y veíamos en primer lugar que solamente podía haber unidad si había unidad doctrinal, y veíamos que esta unidad doctrinal debía de estar basada en la palabra de Dios, y estudiábamos, como también Jacob nos recordó el viernes pasado, que la palabra de Dios solamente tiene una interpretación, pero que luego podemos sacar muchísimas aplicaciones a cada una de esas interpretaciones. Luego veíamos también la importancia de la unidad en Cristo, y acordáis que veíamos el versículo 13 en el que se preguntaba Pablo de manera retórica: ¿acaso está dividido Cristo? Y por último, queridos hermanos, veíamos que solamente puede haber unidad si realmente tenemos importancia en la predicación de la palabra. Fijaros, el versículo 17 dice la palabra del Señor: pues no me envió Cristo a bautizar, sino, y aquí está el contraste fundamental y que nos va a servir de trampolín para estudiar los versículos sucesivos, dice: sino a predicar el Evangelio. Y fijaros que dice: no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y a partir de este punto, que veíamos que la unidad era en la importancia de la predicación de la palabra, vamos a desarrollar nuestro estudio de esta mañana en la importancia de la predicación, la importancia de la predicación de la palabra. Y dice versículo 18 hasta el versículo 25 que vamos a estudiar en esta mañana. Porque la palabra de la cruz, ¿vale?, refiriéndose a la predicación del Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta aquí la palabra del Señor. Veíamos cómo Pablo en el versículo 17 señala que no le había enviado Cristo a bautizar, sino, fijaros, a predicar el Evangelio. Queridos hermanos, la salvación de los pecadores depende de la predicación de la palabra. Este texto es claro: no hay otro camino a la salvación, pero además la predicación de la palabra es el camino para la santificación del creyente. Por lo tanto, cuando estamos siendo instruidos a través de la predicación de la palabra,
es el medio, como creyentes, en el que somos conformados a la imagen de Cristo. Sabéis que en nuestro proceso de santificación, cada día más y más nos debemos de parecer a Cristo, y eso lo hacemos a través de la predicación de la palabra. Por tanto, hermanos, en esta mañana vamos a estudiar la importancia de la predicación. Cuando se predica en una iglesia, todo encuentra su lugar adecuado. En la iglesia de Cristo, la prioridad debe de ser la predicación de la palabra. Porque como hemos visto, a medida que vamos siendo instruidos en la predicación de la palabra, vamos a encontrar unidad. Y ya estudiamos, ¿verdad?, las semanas pasadas, cómo el problema de la falta de unidad que existía en la iglesia de Corinto. Y cómo en la predicación de la cruz de Cristo había unidad. Hermanos, ¿sabéis por qué? Porque ante la cruz todos nos hacemos iguales. Ante la cruz todos debemos de rendirnos, debemos de humillarnos y debemos de ver a Cristo crucificado. Ante la cruz, sea cual sea tu condición social, sea cual sea tu género, sea cual sea tu nivel adquisitivo, tu dinero, tus estudios, todos, absolutamente todos, necesitamos arrepentirnos ante la cruz. Y por eso, queridos hermanos, la predicación de la palabra nos iguala. La predicación de la palabra nos lleva a la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque ante la cruz, ante la predicación, todos somos iguales. La cruz, queridos hermanos, nos humilla. La cruz, queridos hermanos, nos hace ver nuestra condición de pecado. Y cuando estamos ante la cruz de Cristo, nos hace ver la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de un Salvador. Por eso, en la iglesia, en nuestra iglesia local, nuestra máxima prioridad es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra de forma sencilla, de forma expositiva, como explicaba Jacobo el viernes, diciendo lo que el texto dice y no lo que el ser humano quiere decir y no lo que el ser humano quiere escuchar. Y fijaros, ¿por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué dice Pablo que Cristo le envió a predicar el Evangelio? Fijaros, versículo 18, y el primer punto de nuestro bosquejo es la primicia de la cruz. Dice versículo 18, porque la palabra de la cruz. Ahí nos vamos a parar. La palabra de la cruz. La totalidad del ministerio de Pablo, cuando sabéis que fue encomendado a anunciar el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo cuando iba camino de Damasco, la totalidad del ministerio de Pablo era la predicación de la palabra ¿de qué? De la cruz. Fijaros, versículo 23 dice, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. ¿Qué es la palabra de la cruz? Predicar a Cristo en la cruz. Es el predicar a Cristo y este crucificado. Esta era la principal motivación, la central motivación del ministerio de Pablo. De la misma forma, nuestra predicación debe de tener la misma primacía. Perdonad. Muchas veces nos centramos en lo que no es importante y dejamos lo importante. Me he traído agua porque estaba tocado de la garganta. Muchas veces, queridos hermanos, en nuestras conversaciones, no solo en nuestra predicación, sino también en nuestras conversaciones, cuando queremos evangelizar, nos olvidamos y nos olvidamos de anunciar la cruz de Cristo. Pero fijaros lo que dice la palabra del Señor, que Dios bendice la predicación y Dios bendice la conversación que se centra en lo importante.
que se centra en el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Hermanos, toda la Biblia es importante. Toda la Biblia, desde el Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis. Pero hay ciertas verdades que son fundamentales. Y esta verdad es esta: la palabra de la cruz. El anunciar que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó. ¿Sabéis por qué? Porque la palabra de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, que, como bien sabéis, hoy se recuerda en el mundo occidental, divide a la humanidad. La predicación de la palabra es la razón por la que continuamente venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia porque necesitamos como creyentes escuchar la palabra para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos, el Espíritu Santo habita en nuestro interior y necesitamos, queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios. Esa es la misma razón, queridos hermanos, por la que cada domingo tomamos del pan, bebemos de la copa, porque necesitamos recordar el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestro favor. Además, no solamente esto, sino que cuando seamos arrebatados o cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando estemos en la eternidad, la cruz de Cristo va a ser fundamental, porque allí, cuando estemos delante de Cristo, vamos a ver sus cicatrices en sus manos, donde vamos a ver que Él ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos. Por eso, para Pablo, su prioridad, su primicia, era predicar la cruz. Alentémonos, queridos hermanos, a predicar la cruz. Alentémonos que en nuestras conversaciones hablemos de la cruz de Cristo, porque solo por medio de ella una persona puede alcanzar la salvación. Por eso dice, predico el Evangelio, y dice versículo 18, porque la palabra de la cruz. Y continúa, y vamos a ver el segundo punto de nuestro bosquejo, y es la necedad de la cruz. Fijaros que dice versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, es decir, cuando anunciamos la muerte y la resurrección de Cristo, fijaros lo que dice la Biblia, es locura a los que se pierden. La cruz es locura. ¿Qué significa esa palabra locura? Es un sinsentido, para que lo podamos entender, para el incrédulo. Nuestra predicación, de hecho, fijaros, debe de ser así. Perdonad. Debe de ser así y debe de causar esta sensación en el hombre sin Cristo. Cuando nosotros predicamos, nosotros presentamos la verdad de la palabra al incrédulo, pero el que no tiene a Cristo en su necedad, el que no habita el Espíritu Santo en él, no la entiende. Esto es lo que dice el Evangelio, esto es lo que dice la palabra del Señor. Nosotros predicamos a Cristo, pero no entienden el mensaje del Evangelio. Ante esta verdad, muchos predicadores, ¿sabéis lo que hacen? Es que, no predico a Cristo, y lo que hacen es que predican un falso evangelio en el que intentan convencer al hombre. Esto es lo que hacen. Dice, si el evangelio es locura, es necedad, es un sinsentido para el incrédulo, voy a predicar algo que al menos pueda entender. Y es por eso que en muchas mal llamadas iglesias se elimina la predicación de la palabra. ¿Y qué es lo que hacen? Pues buscan otras cosas, buscan otras conversaciones. ¿Con qué? Con la única finalidad de que esas palabras, esas conversaciones, sean comprensibles al pecador. Lo único que quieren es ser populares. Nuestro mensaje, fijaros, cuando predicamos la cruz de Cristo, es necedad. Lo dice la palabra del Señor, la palabra de la cruz es locura.
Y si nosotros predicamos el Evangelio, es locura para las personas sin Cristo. Pero hermanos, todas estas iglesias que buscan esas conversaciones, que buscan esas cosas, es falsa doctrina. Eso no es una iglesia. Se quita la cruz, se ensalza al hombre, se va a sus sentimientos, se busca convencer al hombre, queridos hermanos, pero no hay verdadera conversión. Esa es la triste realidad. Repito, son falsas enseñanzas. Debemos de estar atentos a ello. Y esta es la razón por la que nosotros predicamos y dependemos del poder del Espíritu Santo para que abra el entendimiento a las personas sin Cristo. Oramos para que le abra el entendimiento, para que entiendan el mensaje del Evangelio y que de manera verdadera, queridos hermanos, puedan pasar de muerte a vida. Predicamos el Evangelio y dependemos del poder de Cristo para la salvación. Hermanos, si en nuestras predicaciones, si en nuestras conversaciones, si queremos que alguien realmente crea en Cristo y quitamos la cruz de Cristo, estamos quitando el Evangelio. Y como dice la palabra en Romanos, estamos quitando el poder de Dios para la salvación. ¿Qué es el Evangelio? Dice Romanos, poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Si no predicamos el Evangelio, si no predicamos la cruz de Cristo, nadie va a ser verdaderamente salvo. Por lo tanto, en primer lugar hemos visto la importancia, la primicia de la cruz. En segundo lugar hemos visto la necedad de la cruz. Y en tercer lugar vamos a ver el poder de la cruz. Fijaros, dice, pero a los que se salvan. Esto es, a nosotros, fijaros, le estaba escribiendo a los creyentes en Corintios, es poder de Dios. Para el creyente, para aquellos que hemos pasado de muerte a vida, la cruz de Cristo es poder de Dios. Es poder de Dios que trae perdón de pecados y que nos viste con la justicia de Cristo. Esto es la cruz. Cristo ya no ve tu pecado. Cristo ya no te ve como un malhechor. Cristo ya no ve tu necedad. Ya no ve tus irritaciones, tus mentiras. Ya no ve las veces que cometes pecado, sino que te ve a través de la justicia de Cristo. Este es el poder de la cruz. Esto es lo que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Y esta es la razón, queridos hermanos, por la que Cristo nació de una virgen bajo la ley. Esta es la razón por la que vivió conforme a la ley. Esta es la razón por la que nunca cometió pecado. Estuvo durante más de 30 años viviendo en perfecta obediencia al Padre. Cristo fue el único hombre que logró una justicia real. Nosotros, ninguno de nosotros, queridos hermanos, hemos alcanzado ni podemos alcanzar esta justicia, sino que Cristo lo ha alcanzado por nosotros. Cristo y la cruz de Cristo es el medio que Dios estableció, como ahora después veremos, para que nosotros, para que cualquier persona pueda ser reconciliada con Él. Y Cristo es suficiente para salvar. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es el único medio establecido por Dios. Repito, el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. Y cualquiera que quita o cualquiera que añade a la cruz cosas como puede ser Cristo más la Virgen María, Cristo más la Virgen de no sé qué, Cristo más un santo, Cristo más las indulgencias, Cristo más la obra, más los sacrificios, más las penitencias, es abominación para Dios. Porque, repito, porque solo Cristo salva. Este es, queridos hermanos, el poder de la cruz. Y avanzamos en nuestro estudio y vamos a ver el cuarto punto
de nuestro bosquejo, y es la defensa de la cruz. Fijaros versículo 19, pues está escrito. Fijaros lo que dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios, queridos hermanos, es el propio defensor de la cruz. Dios, fijaros, tiene fuertes palabras para aquellos que quitan la cruz de la predicación de la palabra. Tampoco nosotros, queridos hermanos, podemos vivir como creyentes dejando la cruz de Cristo fuera de nuestra vida. Fijaros, este versículo es una cita que Pablo toma del profeta Isaías, y cuando habla de la sabiduría de los sabios, la palabra nos está diciendo que va a destruir, fijaros, todo mensaje que está en contra de Cristo y de su palabra. Fijaros, versículo 19, destruiré ¿el qué? La sabiduría de los sabios. Todo mensaje en contra de Cristo y de su palabra va a ser destruido. Por tanto, como mensajeros de Cristo, como creyentes que anunciamos el Evangelio, no podemos ni añadir, ni podemos quitar, ni podemos sustituir la cruz de Cristo. Dios no es neutral ante este tipo de enseñanza. Dios, fijaros, se opone radicalmente a este tipo de predicación que quita la cruz de Cristo. Cualquiera que predica un mensaje contrario a la cruz, fijaros, Dios va a traer su ira sobre él y va a ir directo al infierno. Destruiré la sabiduría. No podemos alterar el mensaje, no podemos endulzar el mensaje, no podemos utilizar artimañas humanas para llevar el mensaje del Evangelio, sino que la cruz es el único camino de Dios para la salvación, y este es el mensaje que glorifica a su Hijo. Fijaros, y dice versículo 19, y desecharé el entendimiento de los entendidos. De la misma forma, Dios en su soberanía va a desechar el entendimiento de los sabios. Dios va a destruir esto, y aquellos que anuncian esto y aquellos que van a seguir a estos sabios ante la opinión humana. Dios es el que defiende el mensaje de la cruz de Cristo. Por eso, en el versículo 20 y versículo 21, habla en el espíritu del profeta Isaías y dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría del Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fijaros, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El mundo nunca conocerá a Dios, solo lo puede conocer a través de la predicación de la palabra, a través de la Biblia, ya que esta es por el medio por el que Dios salva a las personas. Fijaros, agradó a Dios salvar a los creyentes, que dice, por medio de la locura de la predicación. Si una persona quiere ser salvo, si una persona quiere pasar de muerte a vida, necesita que escuchar el mensaje de Cristo, escuchar el mensaje de la cruz de Cristo y confiar el predicador en que el Espíritu Santo abra el entendimiento y entienda que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Fijaros, vamos a ver el siguiente punto de nuestro bosquejo, y es la simplicidad de la cruz. Fijaros versículos 22 y 23. Dice: porque los judíos piden señales
y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Qué pasaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, fijaros, no cambiamos el mensaje en función de la época. Nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz de Cristo, no debe de ser cambiado en función de la época. Ahora hay muchas iglesias que dicen, bueno, estamos ya en el siglo XXI, hemos cambiado, la gente busca otras cosas, tiene otras inquietudes. No, fijaros, es lo que sucedía en esta época. No le damos a la gente lo que la gente quiere oír. Fijaros qué querían los judíos, versículo 22. Los judíos querían señales. ¿Sabéis lo que querían los judíos en esa época? Querían a un Mesías que les librase de la esclavitud del Imperio Romano y querían un Mesías que hiciese milagros. Estas son las señales que querían esos judíos. Querían ese Mesías que rompiese el yugo de Roma, porque no querían estar bajo el Imperio Romano. Y lo que ellos buscaban eran esas señales. ¿Qué querían? Un mejor estilo de vida, querían libertad, querían autonomía, querían vivir a su manera, querían un mayor bienestar económico, querían independencia. Esto querían los judíos, querían derrotar a los romanos para su beneficio humano. Pero Pablo, fijaros, les dice que el mensaje del Mesías no era derrotar al Imperio Romano, sino que el mensaje del Mesías, el mensaje de Cristo, era convertir a los romanos. Este es el mensaje de Cristo. La cruz de Cristo, qué simple, ¿verdad? Todo el mundo podemos anunciar que Cristo vino, murió por tus pecados y que al tercer día resucitó. Esta es la simplicidad de la cruz. Pablo podría haber ganado muchísimos adeptos, podría haber ganado muchísimas más personas o haber llenado la iglesia, pero Pablo no alteró el mensaje. Pablo no le iba a dar el mensaje, no iba a predicar la religión que ellos querían. No iba a predicar una religión adaptada ni a la época ni a sus intereses. Desgraciadamente, esto es lo que muchos falsos maestros hacen hoy en día. Dan un mensaje adaptado a la época, alejados de Dios, donde el hombre no se sienta ofendido por su pecado, sino que lo que buscan es que el hombre se sienta bien consigo mismo, que tenga a Dios como un amigo que le va a proveer de todo lo que necesite, que le va a dar un bienestar económico y un bienestar social. No, hermanos, Cristo no vino para esto. No vino para darte una mejor vida material, sino que vino para cambiar a las personas y para salvarnos de nuestro pecado. Este es el mensaje del Evangelio. Y ante esto no podemos doblar la rodilla, no podemos desfallecer. Da igual si la iglesia no hay mucha gente, sino que debemos de continuar predicando la cruz, porque sabéis que un día Cristo va a regresar, va a recoger a su iglesia y va a corregir todo en este mundo. Hasta entonces, lo único que podemos hacer es predicar a Cristo y la cruz. No solamente los judíos, sino que sigue el versículo 22 y dice: y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, fijaros, tampoco buscaban la salvación por su pecado. ¿Qué es lo que buscaban los griegos? Sabiduría. ¿Qué es lo que buscaban? Enriquecimiento intelectual. Ellos no querían ser salvos. Ellos querían ese enriquecimiento intelectual. Querían algo que fuese atrayente
intelectualmente. Habían leído a Platón, habían leído a Aristóteles, Ángela también lo está leyendo, pero en lugar de eso, fijaros, eso que ni yo lo entiendo, ni Ángela ni nadie, lo que escribían, eso es lo que querían, algo que les llevara a un nivel intelectual superior. Fijaros, en lugar de eso, Pablo trajo un mensaje simple, el mensaje de la cruz. Como he dicho, el mensaje que Pablo predicaba era que tenían que creer, fijaros, en un judío que nació en un pesebre, que fue carpintero, que no tenía donde recostar su cabeza, que murió en una cruz y a que al tercer día resucitó. Fijaros, eso para un griego era locura. Pero este es el mensaje del Evangelio. Esto es lo que Pablo predicó a los judíos. Esto es lo que Pablo predicó a los gentiles, Es el mismo mensaje. No hay un mensaje diferente en función de la audiencia. No cambia el mensaje en función de si sois mayores, si sois menores, si sois mujer, hombre. No, es el mismo mensaje. Da igual que sea religioso o no, que tenga un mayor nivel de cultura o no. El único mensaje es el mensaje de la cruz. ¿Y sabéis qué? Que en el siglo XXI es un mensaje de ofensa para las personas, pero que en el siglo I era un mensaje de ofensa. Por eso, tanto en el siglo I, como en el siglo II, como en el X, en el XV y en el XXI, hay mal llamados predicadores que se oponen a anunciar la cruz de Cristo para no herir la sensibilidad. Este es nuestro mensaje. Un mensaje que eleva a Dios, que pone a Cristo en lo sumo, en lo más alto y humilla al hombre. Este es el mensaje. Y cuanto más alto está Dios, más humillados estamos como hombres. Y más necesaria es la gracia de Dios para nuestra vida. Este mensaje, fijaros lo que dice la palabra de Dios, era tropezadero, y era tropezadero para los judíos. Fijaros versículo 23. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, ¿qué era? Locura. Esto es lo que hacen hoy muchos falsos maestros. Quieren quitar el tropezadero para el ser humano, quieren quitar la locura para no ofender a sus seguidores y de esta manera tener una multitud que le siga. No, hermanos. Pablo predicaba a Cristo y esto es lo que nosotros debemos de predicar. No podemos cambiar la forma de predicar. No podemos redefinir la forma de la predicación. No podemos intentar ser atrayentes a este mundo. Sino, por favor, prediquemos, anunciemos el mensaje de Cristo. No nos importan los números. No nos importa cuán influyentes podamos ser en este mundo caído. No nos importa que en esta población seamos insignificantes. Lo importante es que la palabra de Dios está siendo predicada y Cristo es glorificado por medio de ella. Confiamos en la palabra de Dios para la salvación de las personas. Confiamos en la predicación de la palabra de Dios para la santificación del creyente. Y todo esto, queridos hermanos, bajo la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Qué mensaje más simple? El mensaje que debemos de predicar. Somos seres humanos simples, con un mensaje simple, porque queremos que Dios reciba toda la gloria. Y por último, vamos a ver la soberanía de la cruz. Dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
La cruz de Cristo, queridos hermanos, está íntimamente ligada con la soberanía de Dios para la salvación. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo actúan, cooperan de forma perfecta. Las tres personas de la Trinidad son un solo Salvador. El Padre escoge, se los da a Cristo como regalo desde antes de la fundación del mundo, envía en su soberanía al Hijo al mundo para poner su vida en la cruz del Calvario por los escogidos, y el Padre y el Hijo después envía al Espíritu Santo a llamar a los elegidos por los que Cristo murió. El Padre no escoge a un grupo, el Hijo no muere por otro grupo y el Espíritu Santo llama a otro grupo. Esto no tendría sentido, sino que todos son uno y cooperan en uno. Dios escoge, Cristo muere por ellos y el Espíritu Santo los llama a salvación. Y ahora entendemos, ¿verdad?, el versículo 24. Más para los llamados, así como judíos como griegos, que ahí estamos nosotros los gentiles. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fijaros que dice los llamados. Y hay ese artículo, ese artículo determinado, que lo que está haciendo es definir a un grupo determinado de personas. Son aquellas personas que la palabra de la cruz no es tropezadero, que la palabra de la cruz no es locura, sino que la palabra de la cruz es poder y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los llamados? Me vaya a permitir, voy a hacer un pequeño inciso. En la Biblia hay 3 llamados, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay 3 llamados. En primer lugar, vamos para clasificarlos, hay un llamado general, que es el llamado que todo predicador hace anunciando a las personas el Evangelio de Cristo y llamando a que se arrepientan de sus pecados y crean en Cristo como su único y suficiente Salvador. Fijaros en Mateo, capítulo 22, versículo 14, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Nosotros llamamos a las personas predicando, anunciando a Cristo, predicando la cruz en nuestras conversaciones, a nuestros seres queridos, y le instamos, le anunciamos, le llamamos, ¿verdad?, a que se arrepientan y a que crean en Cristo como su Salvador. Ese sería el primer llamado, un llamado general para que la gente se arrepienta. En segundo lugar, tenemos el llamado del Espíritu Santo, o también llamado eficaz, que esa es la elección soberana de Dios. Fijaros, versículo 24 en Corintios ya, capítulo 1, dice: más para los llamados, así judíos como griegos. Versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Quiénes son estos llamados? Son aquellos a los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Son aquellos por los que el Hijo murió y a los que el Espíritu Santo llama. Y en tercer lugar, hay un llamado, que es el llamado al ministerio. Fijaros, versículo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Este llamado es a todas las personas que, una vez que hemos sido salvas, Cristo nos llama a servir. Unos, como veíamos en esta época, como apóstoles, otros como predicadores, otros como ancianos, pastores, etcétera, etcétera. Es el llamado que toda persona recibe a predicar. Por tanto, queridos hermanos, Dios garantiza el éxito del mensaje del Evangelio. Qué triste, ¿verdad? Qué frustrante sería
Si una persona dependiese de mí, hoy que estoy medio tosiendo, que estoy fatal exponiendo, para ser salva, ¿verdad? Sería muy triste que nuestra predicación dependiese de nosotros. No, la predicación depende de Dios, porque Dios es el que le abre el entendimiento, los llama y los llama. Nosotros no sabemos quiénes son esos escogidos. Nosotros por eso predicamos a todo el mundo, nos da igual quién sea, y sabemos que los resultados no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Para esos llamados, Cristo es poder de Dios. Por lo tanto, Cristo no es poder de Dios para aquellos que permanecen en la incredulidad. No es poder de Dios para aquellos que permanecen cegados por su pecado, sino que ellos están continuamente pereciendo. Para ellos el poder de la cruz no tiene efecto en su vida. La cruz para ellos no es sabiduría, sino que es locura. Demos gloria, queridos hermanos, a Dios por su salvación. Demos gloria porque en su plan soberano entendimos el mensaje del Evangelio. Queridos hermanos, no nos sintamos tentados por las cosas de este siglo. No alteremos el mensaje del Evangelio. Solamente una persona pasa de muerte a vida si entiende que Cristo ocupó el lugar que él merecía a causa de su pecado. No vayamos a Dios, no vayamos a Cristo por nuestro interés humano, como hacían esos judíos y esos griegos. Anunciemos el mensaje de la cruz de Cristo, porque es el único medio, es la única forma que un hombre puede pasar de muerte a vida. Fijaros, más para los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Que realmente esto sea una realidad en cada una de nuestras vidas, que sea una realidad como iglesia, porque vamos a ser influenciados por muchísimas personas que predican o se hacen llamar predicadores, que predican un evangelio que es atractivo para nuestra mente como seres humanos, que es atrayente, nos podemos sentir tentados hacia ello, pero solamente Cristo salva a través del mensaje de la predicación del Evangelio. Un mensaje simple, sencillo, que no depende de nosotros, sino del poder del Espíritu Santo. Porque el Señor bendiga su palabra. Amén.